Bienvenidos a Verum Historias Reales. En la vasta y compleja red de la historia moderna, existen momentos singulares donde un solo segundo, una imperceptible falla humana o una inesperada turbulencia atmosférica tienen el poder absoluto de alterar el destino de naciones enteras. Durante más de 4 décadas, la Guerra Fría no solo se libró en los salones diplomáticos de Washington y Moscú, ni en los discursos ideológicos transmitidos por radio. Se libró, sobre todo, en los cielos y en las profundidades oceánicas, mediante una maquinaria militar gigantesca mantenida en un estado de paranoia permanente. A mediados de los años 60, el equilibrio del terror global dependía de la capacidad de respuesta inmediata. Miles de hombres, asignados a misiones de disuasión estratégica, vivían en un estado de tensión continua, piloteando aeronaves cargadas con el equivalente a millones de toneladas de dinamita sobre ciudades, campos y mares de naciones aliadas que desconocían la magnitud del peligro que cruzaba sobre sus cabezas. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más críticos, fascinantes y celosamente documentados del siglo XX. Un evento que transformó un tranquilo rincón agrícola del Mediterráneo en el escenario de la mayor operación de búsqueda marina y rescate tecnológico de la era nuclear. Una historia donde la ingeniería de vanguardia, el espionaje implícito, la valentía de humildes pescadores locales y la alta diplomacia se cruzaron en una carrera contra el tiempo. Prepárate para una narrativa pausada, rigurosa y profundamente detallada. Esta es la crónica completa y definitiva sobre la Operación Dardo de Fuego, el desastre aéreo sobre Almería y la búsqueda de la bomba termonuclear perdida de Palomares en 1966. Capítulo 1. La doctrina Chrome Dome y el cielo de la Guerra Fría. Para comprender en toda su dimensión la tragedia y posterior crisis desatada sobre el sur de España en la mañana del 17 de enero de 1966, es indispensable retroceder en el tiempo y examinar la doctrina militar que regía los cielos del bloque occidental. Tras la crisis de los misiles en Cuba en 1962, la cúpula militar de los Estados Unidos, encabezada por el Mando Aéreo Estratégico o SAC por sus siglas en inglés, vivía bajo la obsesión constante de un ataque nuclear sorpresa ejecutado por la Unión Soviética. La preocupación central de los estrategas del Pentágono era simple: si un primer ataque con misiles balísticos intercontinentales destruía las bases aéreas en suelo norteamericano y europeo, la capacidad de respuesta de la OTAN quedaría anulada. La solución a este dilema estratégico fue la creación de la Operación Chrome Dome, o Cúpula de Cromo, iniciada formalmente en 1960. La premisa de esta misión era de una audacia y un peligro aterradores: mantener bombarderos estratégicos B-5 y 2 Stratofor 3, cargados con armamento termonuclear activo, volando de manera ininterrumpida en las fronteras del espacio aéreo soviético, las 24 horas del día, los 365 días del año. Los B-5 y 2 eran monstruos de la aviación de la época. Con una envergadura de más de 56 metros y propulsados por 8 motores turborreactores Pratt & Whitney, estas aeronaves podían permanecer en el aire durante miles de kilómetros. Sin embargo, los límites físicos de los motores y de la resistencia humana exigían rutas meticulosamente trazadas. Una de las más importantes era la llamada Ruta del Sur. Esta ruta partía de bases en el centro de los Estados Unidos, cruzaba el Océano Atlántico, entraba en la península ibérica sobrevolando España, cruzaba el mar Mediterráneo hasta las fronteras del norte de África y Turquía, y luego realizaba el trayecto de regreso. Volar continuamente durante más de 24 horas requería que cada bombardero reabasteciera su depósito de combustible en pleno vuelo al menos 2 o 3 veces por misión. El procedimiento del repostaje en vuelo era una danza aérea de alta precisión. Para realizarlo, se utilizaban aviones cisterna KC-135 Stratotanker, versiones modificadas del famoso Boeing 707 adaptadas para transportar miles de litros de combustible altamente inflamable JP-4.
A una altitud de más de 9.000 metros y a velocidades superiores a los 500 km por hora, el bombardero B-52 debía posicionarse unos metros por debajo y por detrás del avión cisterna. Desde la cola del KC-135, un operador especializado manejaba manualmente una manguera rígida articulada, conocida como la lanza o boom, guiándola hacia el pequeño receptáculo de llenado ubicado en el lomo del bombardero. A lo largo de los años 60, esta maniobra se realizó decenas de miles de veces sin incidentes mayores. Pero volar al límite tecnológico y humano significaba que cualquier ligera turbulencia en la alta atmósfera, una mínima distracción por fatiga de la tripulación o una falla en la lectura de los instrumentos de velocidad podía convertir un procedimiento rutinario en una catástrofe instantánea. Capítulo 2. El choque sobre Almería y el día que se rompió el cielo. La mañana del 17 de enero de 1966 amanece completamente despejada sobre la provincia de Almería, en la región de Andalucía, al sur de España. A las 10:22 de la mañana, el cielo azul sobre la pequeña pedanía agrícola de Palomares, un modesto pueblo dedicado al cultivo de tomates y melones y a la pesca artesanal, se convierte en el escenario imprevisto del choque más grave de la era aviatoria militar. A 9.300 metros de altitud, el bombardero B-52G con el indicativo de radio TA-16, perteneciente a la 42 ala de bombardeo de la base aérea de Lorín en Men, inicia su segundo procedimiento de repostaje de la jornada. A bordo del B-52 viajan 7 tripulantes. En su bodega de carga transporta 4 bombas termonucleares modelo B-28 Phi de hidrógeno. Cada uno de estos dispositivos posee una potencia explosiva de aproximadamente 1,5 megatones, lo que equivale a aproximadamente 100 veces la potencia de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. En la posición del avión cisterna se encuentra un KC-135 Stratotanker, con indicativo Troubadour 14, despegado horas antes desde la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla. El B-52 comienza a aproximarse por debajo del cisterna. Sin embargo, la velocidad del bombardero es ligeramente mayor a la recomendada durante la maniobra de enganche. El piloto del B-52 advierte la anomalía e intenta corregir la distancia, pero es demasiado tarde. La manguera de reabastecimiento rígida del KC-135 impacta con una fuerza colosal contra la parte superior del fuselaje del B-52. La lanza de acero rasga la estructura del bombardero como si fuera papel de aluminio, penetrando en el ala izquierda y cortando el larguero principal de la aeronave. En una fracción de segundo, miles de litros de combustible de aviación se vierten sobre los motores al rojo vivo. La explosión resultante en la alta atmósfera es tan violenta que los habitantes de la provincia de Almería escuchan un estruendo seco que confunden inicialmente con un trueno lejano en un día sin nubes. El avión cisterna KC-135 queda envuelto instantáneamente en una bola de fuego gigantesca y comienza a desintegrarse en el aire. Sus 4 tripulantes fallecen de forma inmediata. El bombardero B-52, con el ala izquierda arrancada y envuelto en llamas, entra en una barrena incontrolable mientras la estructura del avión se rompe en trozos principales a más de 9 kilómetros de altura. En medio del caos, la descompresión y las fuerzas G extremas, 4 de los 7 tripulantes del B-52 logran activar sus asientos eyectables o saltar por las escotillas de emergencia, descendiendo en paracaídas sobre la costa de Almería. Los otros 3 tripulantes quedan atrapados en la sección de cabina y se estrellan contra el suelo. Mientras los restos ardientes de los 2 aviones militares caen en un radio de más de 40 kilómetros cuadrados, la bodega de carga del B-52 se fractura por completo. Las 4 bombas de hidrógeno, desprendidas de sus anclajes de seguridad, inician una caída libre incontrolada hacia la tierra y el mar. Capítulo 3. La alerta Broken Arrow y las 3 bombas en tierra. En tierra, la tranquila vida matutina de Palomares se convierte en una escena sacada de una pesadilla bélica. Fragmentos metálicos al rojo vivo,
ruedas de aterrizaje, motores y trozos de fuselaje caen sobre los campos de cultivo, las calles del pueblo y la línea de playa. Los vecinos salen aterrorizados de sus casas al ver a varios hombres descendiendo lentamente en paracaídas rodeados por una humareda negra que cubre el firmamento. A miles de kilómetros de allí, en los centros de mando de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos y en la base aérea de Torrejón en Madrid, las pantallas de radar muestran la repentina desaparición de las dos aeronaves. En cuestión de minutos, la confirmación del accidente llega a los escalafones más altos del Pentágono. Se activa de inmediato el protocolo en clave más temido de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la alerta Broken Arrow o flecha rota. Este término codificado designa un accidente grave que involucra el choque, caída o pérdida de armas nucleares que no representa un riesgo inminente de guerra nuclear, pero que exige una respuesta de emergencia absoluta. La prioridad inmediata de las autoridades militares no es solo prestar auxilio a los supervivientes del accidente, sino localizar las 4 bombas termonucleares antes de que caigan en manos equivocadas o desencadenen una tragedia ambiental sin precedentes. Para entender el riesgo real en ese momento, es necesario aclarar un aspecto técnico fundamental sobre el funcionamiento de las armas termonucleares. Una bomba de hidrógeno no puede explotar de manera nuclear por el simple hecho de estrellarse contra el suelo. Para desencadenar una fusión nuclear, se requiere una secuencia de detonadores electrónicos milimétricamente sincronizados que inician la compresión del núcleo. Sin embargo, las bombas contienen toneladas de explosivos convencionales de alta potencia alrededor del material radiactivo, en este caso, plutonio y uranio. Si esos explosivos convencionales se detonan con el impacto terrestre, la bomba no genera una explosión atómica, pero destruye su contenedor y dispersa el material radiactivo altamente tóxico en forma de una nube de polvo o gas. Los equipos de búsqueda del ejército estadounidense, en coordinación con la Guardia Civil española, acordonan rápidamente la zona de Palomares e inician un rastreo casa por casa y campo por campo. En pocas horas, la situación de los 4 artefactos comienza a ser revelada. La primera bomba es localizada casi intacta en una zona de dunas cerca del cauce seco del río Almanzora. El paracaídas de seguridad del dispositivo se desplegó correctamente durante la caída, lo que amortiguó el golpe al impactar contra la arena blanda. Esta bomba permaneció sellada sin liberar radiación alguna. La segunda bomba cae en las afueras de la zona urbana de Palomares, cerca del cementerio municipal. En este caso, el paracaídas de frenado no se abrió. La bomba impactó a gran velocidad contra el suelo de arcilla duro. La fuerza del golpe hizo detonar los explosivos convencionales del interior del artefacto. La detonación abrió un cráter en el suelo y destruyó la carcasa, dispersando partículas finas de plutonio 239 sobre los cultivos y las viviendas cercanas. La tercera bomba sufre un destino similar al de la segunda. Impacta en una ladera montañosa a poca distancia del pueblo. Sus explosivos convencionales explotan al choque, generando una segunda nube de contaminación radiactiva que el viento moderado de la mañana comienza a desplazar lentamente sobre la zona. 3 de los dispositivos han sido ubicados. 2 de ellos han contaminado el suelo con material radiactivo, exigiendo una operación de descontaminación urgente. Sin embargo, cuando los inspectores realizan el recuento final de la carga del B-5 y 2, la realidad helada se impone sobre los mandos militares. La cuarta bomba de hidrógeno no aparece por ninguna parte en el perímetro terrestre de la provincia. La conclusión es tan inevitable como aterradora: la cuarta bomba ha caído en aguas del mar Mediterráneo. Capítulo 4. Paco el de la bomba y el misterio del Mediterráneo. Con una bomba termonuclear de 1,5 megatones sumergida en algún lugar indeterminado del fondo marino, la diplomacia y la estrategia militar norteamericana entran en pánico contenido.
Si la bomba cae en manos de buques de inteligencia de la Unión Soviética, los secretos tecnológicos de los diseños nucleares de los Estados Unidos quedarían comprometidos. Además, la posibilidad de que el artefacto se deteriore en el agua salada y contamine las corrientes del Mediterráneo representa un desastre ecológico de dimensiones astronómicas. El Pentágono organiza de inmediato la Task Force 65, bajo el mando del almirante William S. Gast. En cuestión de semanas, más de 30 buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos, buques exploradores, barreminas, equipos de buzos de aguas profundas, ingenieros nucleares y científicos se despliegan en la costa de Villaricos y Palomares. Es la mayor fuerza de búsqueda y rescate marítimo concentrada en un solo punto desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el área de búsqueda teórica abarca cientos de millas cuadradas de océano. En 1966, los mapas del lecho marino frente a las costas de Almería son sumamente imprecisos. El fondo de esa zona del Mediterráneo no es una llanura plana, sino un laberinto caótico de cañones submarinos profundos, zanjas de lodo inestable y pendientes rocosas pronunciadas donde la visibilidad es casi nula. Es en este momento cuando entra en la historia una figura clave y popular, un pescador español de la zona llamado Francisco Simó Orts, conocido cariñosamente por sus vecinos como Paco el de la Bomba. La mañana del accidente, Paco se encontraba pescando a bordo de su pequeño barco de madera, el Manuela, a varias millas de la costa. Mientras observaba el cielo tras escuchar la explosión, presenció como varios objetos caían envueltos en llamas. Pero hubo uno en particular que llamó su atención, un objeto alargado que descendía lentamente bajo un paracaídas gris y que impactó contra la superficie del agua a unos metros de su posición, levantando una columna de agua blanca antes de hundirse en el abismo. Paco Simó, poseedor de un conocimiento empírico impecable de las corrientes y las referencias visuales de la costa almeriense, anotó mentalmente el punto exacto del impacto. Cuando los oficiales de la Marina estadounidense comenzaron a interrogar a los pescadores locales, Paco les indicó con absoluta precisión las coordenadas exactas en sus cartas de navegación. Inicialmente, los analistas y estrategas norteamericanos se mostraron escépticos ante las afirmaciones del humilde pescador español, prefiriendo confiar en sus complejos cálculos matemáticos de trayectoria de caída libre. Sin embargo, tras semanas de rastreos infructuosos en las zonas calculadas por los ordenadores de la Fuerza Aérea, el almirante Gast decidió finalmente redirigir los recursos hacia las coordenadas señaladas por Paco Simó. Ese ajuste de rumbo cambiaría el destino de toda la operación. Capítulo 5. El rescate de las profundidades y la Operación Kurt. Para explorar las abismales profundidades señaladas por Paco Simó, que superaban los 700 y 800 metros de profundidad, los buzos tradicionales resultaban completamente inútiles. La tecnología militar de la época tuvo que empujar sus propios límites. Los Estados Unidos trasladaron a Palomares los prototipos de submarinos de investigación profunda más avanzados del planeta en ese momento, el minisubmarino Alvin, perteneciente a la institución oceanográfica de Woods Hole, y el Aluminaut, un submarino experimental con casco de aluminio construido por la empresa Reynolds Mattels. Estos pequeños vehículos, operados por 2 o 3 tripulantes que trabajaban dentro de esferas de presión claustrofóbicas durante jornadas de más de 10 horas bajo el agua, descendían diariamente a las profundidades oscuras del cañón marino de Palomares. Las condiciones de trabajo eran extremas, las corrientes marinas eran impredecibles, el lodo del fondo se levantaba al menor movimiento del submarino dejando a los pilotos a ciegas, y las fallas en los sistemas eléctricos eran constantes. El 15 de marzo de 1966, tras casi 2 meses de búsqueda agotadora y desesperada, las luces halógenas del minisubmarino Alvin iluminaron una sombra extraña reposando sobre una pendiente de barro de más de 70 grados de inclinación, a 790 metros de profundidad. Allí estaba. La cuarta bomba de hidrógeno yacía intacta sobre el lecho marino.
Su paracaídas de frenado se había enredado parcialmente en el fuselaje del dispositivo y se extendía como una fantasmagórica sábana blanca sobre las rocas submarinas. El hallazgo fue celebrado con entusiasmo en Washington, pero el verdadero desafío técnico apenas comenzaba. Extraer un artefacto nuclear de más de 3 toneladas desde casi 800 metros de profundidad en una pendiente inestable era una maniobra de ingeniería sin precedentes. Un movimiento en falso de los brazos mecánicos del Alvin podía hacer que la bomba se deslizara hacia cañones aún más profundos de más de 1500 metros, donde la recuperación sería técnicamente imposible. En el primer intento de izado, utilizando cables de nylon enganchados por el Alvin, la línea de sujeción se rompió debido a la tensión. La bomba volvió a caer al fondo, desapareciendo nuevamente en una nube de lodo espeso. La angustia volvió a apoderarse de la marina. Tardaron varios días más en relocalizar el artefacto, que se había desplazado decenas de metros más abajo. Para el segundo intento, la Marina decidió utilizar una tecnología revolucionaria, el vehículo robótico CURV, por sus siglas en inglés de Vehículo de Recuperación Submarina Controlado por Cable, un aparato no tripulado controlado por cable desde la superficie que contaba con cámaras de televisión en blanco y negro y pinzas hidráulicas. Durante una operación de altísima tensión que duró más de 24 horas ininterrumpidas, los operadores del CURV lograron enganchar 3 cables de acero de alta resistencia a la estructura de la bomba y a las cuerdas del paracaídas. Finalmente, a las 8 de la mañana del 7 de abril de 1966, más de 80 días después del accidente aéreo, la bomba B-28 fue izada lentamente a la superficie y depositada sobre la cubierta del buque de rescate USS Petrel. Para disipar los rumores internacionales y las acusaciones de la Unión Soviética de que la bomba se había perdido para siempre o había estallado en el mar, el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión inédita. Permitió que decenas de periodistas e informadores internacionales subieran a bordo del USS Petrel para fotografiar y filmar la bomba de hidrógeno rescatada, mostrando al mundo la enorme carcasa metálica abollada pero intacta. Capítulo 6. El baño de Fraga, la limpieza y el legado. Semanas antes de que la bomba fuera finalmente izada a la superficie, mientras la búsqueda submarina aún estaba en pleno desarrollo, la crisis diplomática y de salud pública en tierra firme exigía respuestas inmediatas. La noticia de que 2 de las bombas habían detonado sus explosivos convencionales y dispersado plutonio en los campos de Palomares comenzó a filtrarse en la prensa internacional, amenazando con destruir la floreciente industria del turismo en España. Para contrarrestar el impacto mediático y transmitir una imagen de absoluta seguridad y tranquilidad, el entonces ministro de Información y Turismo del régimen franquista, Manuel Fraga Iribarne, junto con el embajador de los Estados Unidos en España, Angie Orbedo-Duke, protagonizaron un acto propagandístico que pasaría a la historia de la televisión mundial. El 8 de marzo de 1966, Fraga y el embajador estadounidense, acompañados por un nutrido grupo de fotógrafos y cámaras de nodo, se desplazaron a la playa de Parazuelos en Palomares. Ante las miradas atónitas de los vecinos y periodistas, ambos mandatarios se desnudaron hasta quedar en traje de baño y se sumergieron en las frías aguas del Mediterráneo para demostrar ante las cámaras que no existía ningún peligro de radiación en la zona. Las imágenes del célebre baño de Fraga dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en un símbolo de la gestión mediática de la Guerra Fría. Sin embargo, detrás de las campañas de imagen, la operación de descontaminación en tierra firme fue colosal y compleja. Cientos de soldados estadounidenses equipados con trajes de protección y contadores Geiger trabajaron durante meses en los campos de Palomares. Retiraron miles de toneladas de tierra vegetal y cultivos contaminados, embolsándolas en bidones de acero sellados que fueron posteriormente transportados en barcos de carga hacia el Centro de Procesamiento de Residuos Nucleares de Aiken, en Carolina del Sur. El incidente de Palomares tuvo consecuencias profundas a nivel geopolítico y militar que cambiaron el curso de la aviación estratégica. Primero,
La cancelación de patrullas nucleares. El desastre demostró los riesgos inaceptables de mantener bombas de hidrógeno volando continuamente sobre poblaciones civiles en tiempos de paz. Pocos años después, tras otro accidente similar en la base aérea de Thule en Groenlandia en 1968, la operación Chrome Dome fue cancelada definitivamente. Segundo, avances en seguridad nuclear. A partir de 1966, el Pentágono rediseñó los sistemas de seguridad de todas sus armas atómicas, introduciendo explosivos convencionales insensibles al fuego y al impacto para evitar que una caída accidental volviera a dispersar material radiactivo. Tercero, el desarrollo de la exploración submarina. La exitosa recuperación de la bomba a 800 metros de profundidad impulsó drásticamente el desarrollo de los vehículos sumergibles robóticos y la tecnología de salvamento oceánico que hoy en día se utiliza en la industria petrolera y en la arqueología marina. El pueblo de Palomares volvió gradualmente a su rutina agrícola y pesquera, mientras que la figura de Paco Simó, Paco el de la bomba, quedó grabada en el folclore popular como el hombre cuya memoria visual y conocimiento del mar superaron a los ordenadores más complejos del ejército más poderoso del mundo. Evaluación final. El incidente de Palomares no fue solo un accidente militar. Fue el momento en que la humanidad miró de cerca los riesgos invisibles de un mundo hipermilitarizado donde la tecnología avanzada y el margen de error humano se encontraron en el límite de la catástrofe. Nos recuerda que, detrás de los grandes titulares de la geopolítica y los mapas estratégicos de la Guerra Fría, las decisiones y las consecuencias impactan siempre en la vida de comunidades tranquilas que jamás imaginaron ser el epicentro de la historia mundial. Si este recorrido riguroso y detallado por los archivos de la historia real te ha parecido instructivo y apasionante, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu reflexión en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo permanente es el motor que nos permite seguir investigando y produciendo documentales de alta calidad sobre los episodios más oscuros y complejos de nuestro pasado. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje de aprendizaje, reflexión y rigor histórico. Esto es Verum Historias Reales. Nos vemos en el próximo documental.